No sé si es solo mi percepción, pero en los últimos años, pese a la crisis, o tal vez, gracias a ella, la seguridad en Venezuela ha mejorado significativamente. Ojalá esta realidad perdure. Sin embargo, el pasado de Venezuela en lo referente a delincuencia y crímenes turbios, proyecta una sombra innegable. Todos conservamos recuerdos oscuros que empañaron la calidez y el brillo que suele destacar a la gente de este país, y en especial del Zulia, región que centrará la atención en este particular video. Los casos que se narrarán seguramente evocarán el impacto que generaron en su momento. Aunque olvidados por muchos, el Internet les ha concedido un nuevo espacio, una dimensión digital donde se enriquecen con las perspectivas de quienes los comentan. Pero bueno, demos inicio, no sin antes advertirte que tengas discreción, ya que la crudeza de algunos casos puede ser no apto para sensibles. Estás advertido. Era el año 2003, en el municipio Cabimas, del estado Zulia. Cuando la tarde del 27 de octubre, la pequeña Laura Stephanie Meza Leal, de 9 años, cruza a la plaza Juan Crisóstomo Falcón frente a su casa, a buscar plantas para una tarea escolar. Ese simple encargo, marcaría el inicio de una pesadilla, que, para su familia, persiste, por más de 2 décadas. Laura no regresó. Tras su desaparición, la sombra de El Huilita, un delincuente local, emerge como el presunto raptor. Señalado por testigos que la vieron subir a un vehículo negro con él, rumbo a la casa de su pareja, Yoelis Barbosa. La familia Meza Leal recibe entonces cartas y llamadas anónimas exigiendo un rescate, inicialmente de 30 millones de bolívares, luego rebajado a 20. Un intento policial para seguir al cobrador falla, aunque se logra una detención y recuperación parcial del dinero, pero el arrestado es liberado por falta de pruebas. 8 meses después, en junio de 2004, el Huilita muere en un enfrentamiento policial, sin revelar el paradero de Laura. Al mes siguiente, una nueva nota anónima señala a Yelis, pareja de El Huilita y hermana de Yoelis Barbosa, como la persona que tiene a Laura en Puerto Escondido. El allanamiento resultó infructuoso. Un giro ocurre en septiembre de 2004 con el testimonio de una vecina. Relata la reacción de pánico de la hermana sorda de Yoelis al ver un cartel de Laura, insinuando que sabía de su paradero pero estaba amenazada. En un cuaderno, la niña dibuja a Laura golpeada, atada, ensangrentada y arrojada a un pozo dentro de una bolsa negra. Este testimonio lleva a la detención de Yoelis, Yelis y su primo Luis Barbosa. A pesar de negar todo, son condenados a 7 años de prisión. Sin embargo, este no fue el final. La familia recibió una última carta exigiendo una recompensa de 100 millones de bolívares, acompañada de unas sandalias que la madre identificó como suyas, sembrando una inquietante duda. Esta evidencia lleva a la apelación del abogado de los Barbosa, argumentando la invalidez del testimonio de la hermana sorda y la incongruencia de las cartas desde prisión. Por ende, los hermanos Barbosa son liberados. Muchos sugieren una teoría escalofriante: que Laura pudo haber sido asesinada y que las cartas fueron enviadas por los culpables, viéndose acorralados, para evitar una condena. Lo cierto es que este caso aún está plagado de interrogantes sin respuesta, y su investigación revela dolorosas lagunas. Más de 20 años han pasado y Laura Stephanie Meza Leal sigue desaparecida. Su caso permanece sin resolver, una herida abierta en el Zulia. Su nombre aún figura en Interpol. Mientras, la esperanza de sus padres persiste en medio de la incertidumbre. Para quienes deseen mantenerse al tanto de la búsqueda y brindar su apoyo a la familia, pueden visitar la página de Facebook, Ayúdame a conseguirla. A lo largo de esta narración, han podido observar fotografías de cómo lucía la niña en el año de su desaparición y una recreación digital de su posible apariencia actual, en este año 2025, a sus 31 años. Este caso ya lo tocamos en otra ocasión, pero en el contexto de la temática de este video, cabe mencionarlo y abordar puntos interesantes que no se han destacado. Sin duda, este hecho dejó una huella en una época temprana de la era digital en Venezuela. Para quienes no lo sepan, Ángel Alberto Terranova Pocaterra fue, tristemente conocido como, el violador de Maracaibo. Un peligroso delincuente sexual que cometió una serie de abusos contra mujeres, especialmente empleadas de inmobiliarias, durante los años 2005-2006.
Pocaterra ya tenía un historial delictivo y, tras cumplir una condena de 20 años por crímenes similares cometidos alrededor de 1984, fue liberado en 2005. Sin embargo, la historia de Pocaterra como depredador comenzó mucho antes. En diciembre de 1978, cuando apenas era un adolescente, fue arrestado por la violación de una niña que sometió amenazándola con una pistola de juguete, marcando el inicio de una larga y oscura trayectoria criminal. Tras un breve paso por prisión, regresaría a la actividad delictiva en los años 80, dejando una estela de terror aún mayor. En esta segunda etapa, Pocaterra perfeccionó un modus operandi que lo haría tristemente célebre: acechar mujeres a través de anuncios de inmobiliarias en la prensa local. Así contactó y brutalmente violó y asesinó a María del Carmen Fernández en 1983, y a Blanca Zulay Dávila en 1984. Estos crímenes no solo conmocionaron a la comunidad por su violencia, sino que también revelaron la frialdad y la metódica planificación de Pocaterra. Tras su salida de prisión en 2005, Pocaterra permaneció en libertad durante 13 meses sin que se conocieran nuevos crímenes. Sin embargo, en 2006 retomó sus atroces actos, sembrando el pánico en las calles de Maracaibo. En esta nueva ola de terror, Pocaterra no actuó solo. Se alió con Freddy Rivero y Carlos Eduardo Pulgar Parra. Inicialmente, atacaban a estudiantes universitarias utilizando un vehículo como señuelo para luego drogarlas y violarlas en grupo. Posteriormente, volvieron a su antiguo método de los anuncios inmobiliarios, donde Pocaterra concertaba citas para que la banda sometiera y abusara de las agentes. La ciudad vivía con una tensión palpable, donde la gente vigilaba a sus hijas y mujeres con un recelo casi exagerado, y no era para menos. 3 hombres, con sus actos despiadados, tuvieron en jaque a toda una ciudad, como si de una versión local y macabra del Zodíaco se tratase. Tras ser nuevamente apresado, y trasladado al retén El Marite, su destino tomó un giro brutal e inimaginable. A menos de 24 horas de su ingreso, en la mañana del 8 de septiembre de 2006, un grupo de más de 20 reclusos tomó la justicia por su mano. Los internos lo sometieron a torturas brutales, dignas del Coliseo romano o quizás peores, antes de asesinarlo por los crímenes que había cometido en la ciudad. Luego de ser apresado, la figura de Ángel Pocaterra, ya convertida en un siniestro foco de atención mediática, protagonizó unas declaraciones que resonarían en las páginas del diario Panorama, un periódico de amplia circulación en nuestra región zuliana. Recuerdo bien que, por esos años, también se solía distribuir un suplemento de corte sensacionalista y de tinte amarillista. Mi diario. No estoy seguro si en esa edición llegaron a salir las imágenes del metraje de Pocaterra, pero quizás alguien en los comentarios pueda recordarlo mejor. Las frías y escalofriantes palabras de Pocaterra, quien, con una pasmosa falta de remordimiento, llegó a declarar: "No tengo que pedirle perdón a nadie por nada. Como recuerdo a mi hijo, recuerdo el rostro de las mujeres muertas por las que pagué cárcel. Forman parte de mi vida". Con una resignación sombría, también admitió: "Sé que debo pagar, soy irrecuperable. Me niego a pedir una llamada porque no tengo a quién llamar. A mi familia la perdí con todo esto, y no conozco a nadie que me quiera defender". Estas frases heladoras pintaban a un hombre consciente de su maldad y de su destino. En esos años, la tecnología apenas empezaba a emerger con fuerza en el país. Quizás la moda eran los BlackBerry y los B3. Lo particularmente escalofriante de este hecho, es que las atrocidades cometidas contra Pocaterra quedaron grabadas en video y fotografiadas. Estas imágenes, de una naturaleza macabra sin precedentes para muchos, circularon rápidamente entre los dispositivos de la época a través de infrarrojo, Bluetooth, y los incipientes servicios de mensajería instantánea. Este evento se convirtió en uno de los primeros y más impactantes registros de cómo una colectividad regional expresaba su rabia y morbo a través de Internet. Ante un hecho tan brutal, en Venezuela, marcó a una generación con la crudeza de las imágenes y la visceralidad de los comentarios que las acompañaban. Particularmente me llama la atención, al revisar las reseñas de este caso, cómo los comentarios están repletos de singulares expresiones. Obviamente de personas de nuestra región.
Muchos aseguraban conocer detalles del caso, la gran mayoría se mostraba satisfecha con el final que tuvo Pocaterra, mientras que otros señalaban lo crudo de su muerte y recordaban que la justicia no debió tomarse por mano propia, incluso tratándose de un violador. En definitiva, este fue un caso en el que la mayoría de la colectividad mostró una naturaleza retorcida, comprensible ante lo inusual del suceso, ya que este tipo de crímenes y su desenlace no suelen alcanzar tales niveles en nuestra ciudad ni en el país. Corría el año 2005 en Venezuela. Una época marcada, en parte, por una polarización política en crecimiento, pero también una sociedad que, en ciertos sectores, aún tenía fuertes arraigos conservadores. En este caldo de cultivo, y quizás como un eco de fenómenos similares vividos en otras partes de Latinoamérica, existía una cierta predisposición a señalar a subculturas juveniles, como los amantes del rock, el metal, los seguidores del anime y el manga, otakus, e incluso a quienes mostraban interés por filosofías o simbología alternativa, tildándolos de influencias satánicas o de propagadores de una cultura de la degradación. Es tipo de un caracol, pero tiene la mano torcida con el señal del 666, con el señal del diablo, con el demonio. Lo estás tomando bien, ¿verdad? Los medios de comunicación, en muchas ocasiones, no dudaban en explotar estos miedos, simplificando complejas expresiones juveniles y alimentando la paranoia moral. ¿Cómo te vestías cuando estabas en los satánicos? Me vestía con lo peor que tuviera. Con ropa arreada, zapatos negros, ropa negra. Mi peinado era diferente. Tenía todo el pelo... No, era cocolizo. En agosto de 2005, Maracaibo se estremece ante una noticia que heló la sangre de sus habitantes. Nelson Andrés Castro Padrón, un joven de tan solo 15 años, es señalado como el autor de un crimen doble de una brutalidad inaudita. Las víctimas, su propia madre, Miriam Francisca Padrón, y la asistente del hogar, Lisette del Valle Quintero Jiménez. Los reportes iniciales pintaban una escena dantesca. Miriam, apuñalada salvajemente hasta 37 veces, habría intentado pedir ayuda antes de sucumbir a sus heridas en su propia cama. Lisette, quien llegó al apartamento tras el primer ataque, se encontró con un horror indescriptible y luchó por su vida, solo para ser alcanzada por la furia de Nelson, quien la atacó con la misma saña, utilizando un cuchillo, una daga y hasta unas tijeras para cortarle la garganta. Pero la macabra puesta en escena no terminó ahí. El cuerpo sin vida de Lisette fue encontrado en una posición que los investigadores no dudaron en calificar de ritual satánico. Extremidades extendidas formando un pentagrama, la cabeza dispuesta de manera escalofriante. Objetos encontrados en la escena y en el vehículo de la madre, como una paloma blanca sin ojos y textos con frases oscuras, alimentaron la teoría de una conexión satánica, aunque la veracidad de una secta organizada en torno a Nelson siempre fue objeto de debate. El caso de la bestia del Zulia trascendió las páginas de sucesos locales para incrustarse en el imaginario colectivo venezolano, elevándose casi a la categoría de leyenda urbana oscura. La juventud del perpetrador, la brutalidad de los crímenes, el supuesto simbolismo satánico y las contradictorias versiones sobre su vida y motivaciones crearon un aura de misterio y horror que perdura hasta hoy. Nelson Castro, de 15 años, fue capturado y condenado a una pena que osciló entre 3 a 4 años de prisión, la máxima para adolescentes en ese momento. Cumplió su condena en el albergue La Cañada 1. Durante su reclusión, inicialmente fue temido, pero con el tiempo mostró un aparente arrepentimiento y se unió a grupos evangélicos, experimentando una transformación según la directora del albergue. En 2007, se le otorgó libertad bajo responsabilidad, pero ningún familiar quiso hacerse cargo. A finales de 2008, recibió el beneficio de libertad asistida y salió de prisión con su padre, quien se hizo responsable de él y lo llevó a visitar la tumba de su madre. A pesar de la aparente transformación de Nelson, la justicia no había dicho su última palabra. En 2009, el Ministerio Público apeló la medida de libertad, argumentando que se habían pasado por alto elementos importantes en su evaluación. La Corte falló a su favor, ordenando el regreso de Nelson al albergue para continuar su condena. Durante este segundo encierro, la imagen de Nelson se tornó aún más ambigua. Mientras su padre y algunos reportes insistían en un cambio radical, en su madurez y arrepentimiento,
Sin embargo, un trabajador del Centro de Diagnóstico y Tratamiento La Cañada 1, ofreció una perspectiva opuesta. Relató que Nelson hablaba sin pudor de los asesinatos de su madre y Lisette, incluso presumiendo de ellos y mostrando aparente falta de remordimiento. Aunque ocasionalmente mencionaba extrañar a su madre. Detalló la muerte de Lisette como un error al sorprenderlo lavando la sangre. Nelson también hablaba consistentemente de su plan de publicar un libro para revelar la verdad completa de los hechos, alegando que solo se conocía el 20% de la historia. Hasta la fecha de este video, ese libro no ha visto la luz. Al analizar en profundidad el caso de Nelson Castro, la teoría de las sectas satánicas parece, por un lado, una especulación de los medios, y tal vez, producto del pánico colectivo del momento. Si bien existe el dicho popular que dice, de que vuelan vuelan, lo más probable es que se tratara de un trastorno paranoide aunado a un cuadro de psicopatía adolescente, traumas no explorados y otros factores psicológicos que convergieron en ese momento de violencia extrema. Sea como fuere, quizás este caso pudo haber sido explorado de manera más profesional, para el estudio de la mente criminal en el país. Sin embargo, esta investigación fue muy hermética, lo que alimentó, en parte, la imaginación y la especulación. En conclusión, tras cumplir su condena en 2011, el último registro confiable sitúa a Nelson mudándose a Estados Unidos con su padre, con la intención declarada de publicar un libro revelando su versión de los hechos. Si bien un blog de investigación sugirió su presencia en Estados Unidos en 2019, un testimonio de su amigo, en 2020 indicó la pérdida total de contacto y desconocimiento de su paradero actual o incluso de si aún vive. Por lo tanto, con base en la información disponible, la conclusión más sólida es su traslado a Estados Unidos después de su liberación, aunque su vida posterior y la prometida publicación del libro siguen siendo inciertas. Estos casos dejaron una profunda huella en la sociedad zuliana. Y, aunque traten sobre un lado oscuro y macabro, en cierto aspecto, el tiempo les ha dado un semblante de leyenda urbana, casi como si de personajes de ficción se tratase. Me gustaría saber tu opinión, te leo en los comentarios. Bien, de momento, esto ha sido todo. Si te ha gustado, y quieres más de estos casos, puedes darle like, y decirme en los comentarios. Gracias por tu atención.